¿existen o no existen fantasmas, espíritus, demonios, seres sobrenaturales en esta vida? Creo que son más energías. Diferentes energías que de alguna manera, pues para algunos son buenas, para otros son malas. Pero de que hay energías por ahí, hay, fijo. La leyenda habla de que supuestamente ella era una mujer muy bonita y que se iba a casar y que su esposo, su futuro esposo, le gustaba mucho apostar. Y especialmente lo miro mucho con las generaciones de ahora, ¿verdad? Como estamos tan llenos metidos en la tecnología, en este tipo de cosas que muchas veces nos distraen de las cosas importantes. Dejamos por un lado la sabiduría que tienen las personas solo por el hecho de haber vivido. Ahí sí que bien dice el dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por diablo, claro. Y hoy vamos a hablar justamente sobre las leyendas de Guatemala, qué es realidad, qué es mito, y para eso tenemos a un gran experto, a un investigador, a un antropólogo. Él se sabe de historia, él es stripper, aquel es modelo, es Juan Carrera. ¿Cómo estás, Juan, hombre? ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias. Gracias ahí por la invitación y pues vamos a platicar un poquito a ver de leyendas y de más cosas. Vamos a tener voz así como que si me contaras una historia así de tenebrosa, te la creo, fíjate. Ese tono así como de misterioso. ¿Qué onda? ¿Ya es tuyo o lo fuiste creando? No, fíjate que, bueno, pues la verdad, después de haber pasado la adolescencia, Ajá. creo que gracias a Dios me quedó el tono y un tono de voz un poquito más ronco. Y creo que sí aprendí un poquito a modularla dependiendo para qué necesitamos, pues la modulamos un poquito. Juan, no vas a creer que te jalamos porque por tu conocimiento, porque tenés voz así como de intriga, de misterio. Te jalamos por tu voz. No, hombre, Juan, realmente vamos a hablar de leyendas de Guatemala. Yo creo que es importantísimo que todos podamos conocer sobre esto, pero te hago la pregunta, Juan. ¿De dónde viene todo este rollo de leyendas, mitos? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una leyenda? Contanos un poquito de esto. Pues mira, pues, cuando hablamos de cuentos, es como que algo más elaborado, algo que tiene un inicio, un nudo o el desarrollo y un desenlace. Eso es más que todo cuando hablamos de cuentos. Cuando hablamos de leyendas, estas ya son más propias de ciertas regiones y regularmente pues son contadas de una forma muy sencilla, muy simple, porque es algo que viene como de la tradición oral. Entonces es dependiendo de quién lo cuente, que le va poniendo como que su sazón a la forma de contarlo. Y pues luego lo que constituye es que nos trata de dejar una enseñanza. Más o menos, si pongámosle, Guatemala no es la excepción, así como lo decías, ¿verdad? O sea, muchas de estas cosas son igual. Nosotros somos la fusión, la mezcla de dos culturas, de la cultura española cuando llegan más o menos en 1524, que es cuando empiezan a asomarse por acá los españoles. También ya existía la tradición oral por parte de los indígenas en diferentes etnias, ¿verdad? Por eso tenemos, por ejemplo, libros como el Popol Vuh, que nos cuenta la historia de la creación del ser humano desde la perspectiva y la cosmovisión maya. También tenemos, por ejemplo, los Anales de los Cachiqueles, que también es una narrativa de cómo fue como que la historia también del pueblo maya. Entonces, al final de cuentas, tanto se mezcla aquí la cultura española con la cultura local. Y que también, pues para los españoles tampoco es algo que salga de así como que sea algo como que nuevo, porque ellos también tuvieron la ocupación de los árabes por aproximadamente 2000 años. También estuvieron los romanos ocupando el territorio ibérico. Entonces ellos están acostumbrados como a mezclarse y pues al final de cuentas, pues ahora somos el resultado de esa mezcla, ¿verdad? Oh, ¿Qué historia va? Y eso se puede extender muchísimo más, pero justamente es como la base de donde nace todo. Entonces, hablemos ya propiamente de leyendas. ¿Cuáles son las leyendas más famosas que existen en Guatemala? Mira, de leyendas, pues hay varias, ¿va? Dependiendo más o menos dónde nos encontremos, pero por ejemplo, si ahorita nos situamos, por citar un territorio, ¿sí? Situamos el centro histórico. El centro histórico está muy ligado a la antigua Guatemala. Entonces son prácticamente las mismas leyendas, ¿verdad? Y son las que al final de cuentas conocemos
y que también a todos nos llama la atención porque son las de miedo. ¿Va? Sí, Es lo que nos gusta, así como un poquito el morbo, el miedo. Es que, pero cómo somos de tremendos, porque la verdad es que vamos a ver una película o andamos por ahí contando cosas y es como rapidísimo la pieza nos empieza a como poner chinita. Sí, Y uno de chavito se ponía de repente ahí con sus amigos o en el colegio a hacer circulito y bueno, hablemos ahora de pena y a mí me acaba de pasar tal y que un fantasma y todo, o yo acabo de ver tal, y es una cosa terrible que nos da miedo, pero ahí queremos estar, ¿verdad? Exacto. Ahí queremos estar. Y entonces pongámosle, por ejemplo, para estas leyendas que hablamos directamente del centro histórico, ¿Sí? podríamos hablar de La Llorona, la Ciguanaba. Esas creo que son de las más conocidas, que también, o sea, no solamente la tenemos en Guatemala, sino que también, por ejemplo, nosotros compartimos mucha historia con México. México se parecen, nuestras leyendas se parecen mucho, Claro. y es a lo largo también de toda Latinoamérica, porque al final de cuentas eran los españoles, eran los habitantes primarios de todo el territorio americano. Pues entonces al final de cuentas esas mezclas siguen siendo prácticamente las mismas, solo que van variando según la región y según dónde estamos. Y pues como hablamos ahorita directamente de Guatemala, pues pongámosle tal vez de las dos más conocidas, la Ciguanaba y la Llorona. La Llorona. ¿Y cuáles son las menos conocidas pero que existen? Tal vez, pongámosle tal vez una que se ha ido quedando como que muy atrás, porque yo siento que, pongámosle, cuando he preguntado y así a veces ya los patojos ya no muy la conocen. No le atinan. Ajá. Por ejemplo, la de la Tatuana. No sé si has oído la leyenda de la Tatuana. Nah, la que hacía tatuajes. Ella era una bruja. Yo la perdí. Ella era una bruja. Pero esa más se habla de ella en Antigua, porque como supuestamente estuvo presa ahí en el Real Palacio, en el Palacio de los Capitanes, como se le conoce. Entonces incluso había una celdita donde, porque como la historia cuenta de que como ella era bruja, que la acusan de bruja, la llevan a la Santa Inquisición, entonces como que la condenan a muerte y ella antes de irse, pues pide como último deseo un carbón y entonces viene el carboncito, dibuja un barquito en la pared, le dice algo al barquito y el barquito se sube en el barquito y se va. Entonces esa historia, pues como se quedó muy para allá porque era como una celda de allá, entonces tal vez no se vino tanto para acá y tal vez por eso tal vez siento que la gente no mucho la ubica. Que está buena la. Así como me resumías. ¿Quién se me como llenó así de escamas la onda? Mira, pues, bueno, Juanito, vamos a hacer una dinámica para ver cómo va a ir el orden del podcast, ¿sí? Va. Aquí tengo yo 3 tarjetitas. Dependiendo qué tarjeta a vos te salga, por ahí vamos a ir tratando el tema, ¿te parece? Va. Hay 3 opciones, aquí nos vamos a ir al azar. Entonces, Juanito, por favor, escoja usted la temática. Vamos a ver esta. Esa, dice señor, por favor, a la cámara, y son personales. Vamos a conocer. Entonces, hoy sí, Juanito, mira, vamos a conocer tus más íntimos secretos personales. Si algo no le habías contado a la gente donde trabajas, a tus familiares, hoy, papá, vamos a desnudar el tema. Vamos a hablar de ti entonces, y contanos temas tuyos. O sea, ¿dónde nace, Juanito, el interés por conocer la historia? O sea, ¿dónde nació todo este deseo? ¿Alguien te impulsó o vos solito decidiste entrar en el camino? Pues fíjate que esto fue más cuestión personal. Creo que en todas las familias, cuando somos varios hermanos, cada quien va teniendo como que sus gustos, ¿verdad? Sí. Y el mío siempre fue así como, primero, por ejemplo, soy muy fan de las películas de terror, entonces a mí todo lo que ¿Cuál es tu favorita? ¿O tus favoritas? Bueno, sí, pongámosle, podría ser La Masacre en Amityville. Todas las del Conjuro, que son buenas las del Conjuro. Y tal vez algún clásico, El Exorcista. ¿Vos si no sentís que salís así como enchamucado, no? Así como que... de eso. No, fíjate que de hecho es el rollo que... Si a mí no te reís. O sea, me da como cosita. O sea, es así como que... Sí te transmite. Ajá, sí transmite. Ajá. Pero al mismo tiempo así como eso de que quiero seguir viendo a ver qué pasaba. Mira. Entonces, o sea, siempre me ha gustado ese rollo y pongámosle, y cuando son historias locales es así como que más interesante, ¿va? Así como que venga un cuate y me diga, vos, fíjate que me pasó tal cosa o cosas así que incluso hasta a mí me han pasado, pues, o sea, de cuando era más patojo. Entonces creo que eso sí me gustaba mucho. También cuando lo hablábamos fuera de cámara, lo de las leyendas de Guatemala que leía Héctor Gaitán en las radionovelas hace muchos años, tal vez los que sean más o menos mis contemporáneos, ¿no? Aquellos como de 40 para arriba. Más o menos. Los 40. Sí, más o menos rondando los 40. Había un programa en la radio ranchera, que la radio creo que todavía existe, Ajá. los días domingo, en el que el formato era como de una radionovela, donde Héctor Gaitán iba contando sus leyendas.
junto con otros personajes que pues hacían las voces adicionales. Él iba como que narrando la historia y pues iba presentando cada domingo, presentaba una historia diferente, y entonces eso regularmente nos pasaba a la hora del almuerzo. Entonces estábamos almorzando, oyendo marimba y al mismo tiempo pues escuchando la leyenda de Héctor Reguetán. Creo que eso me quedó como que muy arraigado. Luego pues ya empecé a ver como que películas, series. Por ejemplo, había una que se llamaba Viernes 13. Ajá. Había otra que se llamaba la serie de Freddy Krueger, o sea, esas que pasaban antes en televisión nacional. Claro, sí. Entonces o sea, ahí era como que empezó todas estas ganas de buscar, y también pues ya con el tiempo me dieron como que ganas de seguir buscando y viendo cosas que tuvieran que ver más con lo social. A mí siempre se me dio mucho, se me daba un poco las matemáticas, pero también se me daba mucho lo de la historia. Entonces me gustaba averiguar, leer, investigar, y siempre fue así como que muy, muy propio mío. O sea, encontraba algo, me daba la curiosidad y buscaba ahí donde trataba de encontrar respuestas para o sea, que por ahí, para saber. Ajá. Juanito, nos vamos a ir ahí en una ronda de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿Te parece? Ok. Démosle, pues. Vamos con la primera. ¿Cuál fue la primera historia o leyenda que te atrapó? ¿De Guatemala? ¿Del mundo? ¿De Guatemala o del mundo? Tal vez. Ahí sí me dejaste pensando porque. Ya viste. Ajá. Fíjate que me llamaba mucho la atención la de la dama de negro. ¿Por qué? Porque no sé, siempre me imaginaba yo siendo ese taxista o sea, me imaginaba yo o sea, cómo reaccionaría yo siendo el taxista y viendo que se sube la muchacha y, o sea, llevarla porque sí, más o menos te sabes la historia de la dama de negro. Claro, porque a lo mejor alguien más reciente no se la sabe. Bueno, pues esta leyenda habla sobre que hay un taxista que en el día del Jueves Santo, ahorita que estamos cabal en época de Cuaresma, para el Jueves Santo, pues se visitan los 7 sagrarios. Entonces viene él y está así como que un poquito desesperado porque no hay carreras, cuando de repente, aquí varía un poco la leyenda, depende de quién la cuente, ¿verdad? Porque hay unos que dicen que está cerca del cementerio, hay otros que dicen que está ubicado en una calle X y que de repente aparece una muchacha vestida de negro con una madrileña negra, y entonces le pide una carrera y le pide de que si la puede llevar a los 7 sagrarios, que ya quiere visitar los 7 sagrarios. Entonces viene él, la va llevando de iglesia en iglesia, ella se baja, hace sus oraciones y todo, pero la característica es que hay un medallón grande en el pecho. Entonces va pasando por las diferentes iglesias hasta que hacen el tour completo de las 7 iglesias, y luego al llegar, o sea, la lleva a donde la recogió y ella le dice que disculpe, pero que no carga efectivo para pagarle. Entonces le da el medallón que carga y se lo da y le dice, mire, vaya a tal dirección, le da una dirección, y que pregunten por nombre, ahorita no recuerdo el nombre de ella, pero por Martita, ¿va? Por Martita, que hizo un viaje y que llevan ahí la medalla y que pues quiere para que le paguen ahí en esa dirección. Pues entonces el taxista le recibe la medalla, se va, llega al lugar, y cuando presenta el medallón, pues es la mamá la que le abre y empieza a llorar porque dice que la muchacha había muerto hace un año y que había muerto más o menos en esa época, y que el medallón que le dejó era con el que la habían enterrado. Entonces, y eso es así como que esa fue la historia que se me dejaba así como ¿qué toca hacer? O sea, si uno es el taxista, ¿qué hacen? Algo así, ¿va? ¿Qué harías, pues? Pues primero me quedaría así, o sea, primero me quedaría así con la boca abierta, así como que bueno, pero igual que me paguen, ¿va? Porque la gasolina se gasta. ¿A quién me va a pagar el viaje? ¿A quién me va a pagar? Juanito, otra pregunta. Si pudieras viajar en el tiempo por un día, ¿a qué lugar sería? ¿En cualquier momento de la historia o de mi vida? En cualquier momento de la historia. De la historia. Está profunda. Vamos ahí, mira, a buscar ahí al fondo de tu interior. Sí, si fuera de la historia y estando acá en Guatemala, fíjate que siempre he tenido así como, o sea, de las cosas locas que a uno se le ocurre a veces, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que fui al lago de Atitlán, cuando iba asomando el bus, cuando empieza la carretera a bajar y empezás a ver el lago, ir cabal al momento de cuando la gente empieza a descubrir esas cosas. O sea, cuando miras el Montarrán no hay nada y solo está el lago, y como que ver eso como por primera vez.
creo que es tal vez a uno de esos lugares. O sea, como que estar en el momento en el que se descubre un lugar como el lago de Atitlán. ¿Va? Qué buena. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has encontrado algún documento, objeto o un testimonio que ha cambiado por completo tu percepción sobre algún hecho histórico? Sí. Cuente. Tuve, bueno, investigando, ahí sí que ahorita para la municipalidad, nosotros en el 2020 hicimos una investigación sobre la historia de Guatemala, de más o menos desde 1800 hasta el 2021. Y pues tocó junto con mi jefe de aquel entonces empezar a investigar, ¿verdad? La investigación nos la dieron así como que en crudo porque se pagó a un historiador para que lo hiciera, pero nosotros teníamos que dosificar la información, más que todo mi jefe. Pero empezó como que a dosificarla porque era muy densa la investigación y teníamos que volverlo en un formato fascículo de lectura asequible para cualquier persona y así chiquito. Entonces había como que resumir de todo lo que nos habían dado. Pero dentro de todo esto que aparecía ¿cómo se llama? Es el Manifiesto de Independencia. Yo nunca había oído mencionar el Manifiesto de Independencia. Entonces fue así como que cuando aquel me lo mencionó, el Manifiesto de Independencia, ¿y eso qué es? Es un manifiesto que hizo Gabino Gainza, me dijo, cuando después de que se firmó el Acta de Independencia. Pero la verdad es interesante, me dijo, deberías de leerlo. Entonces me quedó así como que la curiosidad, debería leerlo, está bueno. Y un día así como que buscándolo leí, sí, me llamó mucho la atención. Y luego, pues como el cronista de la ciudad, el licenciado Miguel Álvarez, es parte del Consejo Consultivo de la Dirección de Centro Histórico, pues gracias a él, pues también hemos tenido acceso a algunos documentos. Entonces un día él me dijo, mire, Juanito, dame un favor, necesito que usted me digitalice unos documentos, porque no va a ser que algún día se me pierdan y ahí los tengo guardados, ¿va? Me dijo. Entonces, basta, bueno, le dije, con mucho gusto. Entonces le fui a tomar fotos y justamente uno era el Manifiesto de Independencia, pero con la rúbrica, la chiquita, dijo, de Gabino Gainza, en original. ¿Qué? Y entonces, o sea, se los dejo de tarea para que busquen Manifiesto de Independencia. Sí, más. Porque la verdad, creo que el espíritu de lo que escribe Gabino Gainza va mucho más allá de lo que al final de cuentas se habla mucho de la independencia, porque mucha gente siempre dice, esa fue una repartición de pastel y bueno, a la larga tal vez sí, pero al final de cuentas siempre queda como un sentimiento dentro de la gente, porque al final de cuentas es muy propio de las personas, ¿verdad? Sí. Que cada quien tenga un sentimiento distinto. Y entonces creo que Gabino Gainza, después de todo ese relajo que le tocó armar y ordenar ahí para lo de la independencia, creo que eso es como que sale muy de él. Así como que sus deseos más más íntimos, como que los trata de reflejar en ese manifiesto. Y es algo que casi nadie, o sea, eso, mi vida había oído el Manifiesto de Independencia. Entonces creo que el ver ese documento, el tomarle las fotografías, luego pues se las pasé a Lic Álvarez, ¿verdad? Pero, o sea, fue así algo así como que yo me quedé, ala, qué chilero. O sea, yo la verdad, Sí. yo regreso hace 20 años cuando entré a la MUNI, o sea, jamás me imaginé que iba a estar haciendo algo así, ¿va? Y sí me cambió un poco la perspectiva, que creo que al final de cuentas siempre es importante, porque al final de cuentas cuando estudias historia, lo importante es no quedarte con el hecho que pasó, sino que aprender de ese hecho como para que esas cosas no vuelvan a repetirse. Los que estuvieron mal y por los que estuvieron bien, pues tratar de replicarlas, ¿verdad? Y que la gente las conozca como para no volver a caer en los mismos errores. Entonces yo creo que ese creo que fue uno de los documentos que más como que me llamó mucho la atención de todo lo que hubieron otras cosas también, pero creo que esa fue una de las que sí no me esperaba encontrar, ni sabía ni nada de eso. Juan, tu personaje favorito de la historia guatemalteca. De la historia guatemalteca, hay varios, pero ¿Con quién te quedas? Pues fíjate que va a sonar un poquito Hugo Prito, ahí sí que como controversial, pero creo que hay dos personajes que son interesantes en su época. Tal vez uno, no toda una, pero creo que sí una parte de Jorge Ubico y muy especialmente también el Jacobo Arbenz. O sea, es uno contrario al otro, ¿sí? Pero creo que cada quien hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. A cada uno le fue diferente y cada uno tenía una perspectiva diferente de cómo manejar el país. Y pues son personajes que a la larga son controversiales porque unos se van mucho a Ubico y se van totalmente contrarios a Arbenz. Y lo contrario, ¿verdad? O sea, la gente que le va mucho a Arbenz pues va totalmente
contrario a Vico, pero creo que al final de cuentas es como lo que se menciona del yin yang, ¿verdad? O sea, no todo es totalmente negro ni todo es totalmente blanco. Claro. Entonces creo que analizando un poquito de todo esto que he leído de ellos, creo que los dos tienen la parte buena de los dos es muy buena. Y creo que sí, al final de cuentas, bueno, tal vez a veces lo que bloquea un poco a la gente es cuando pasa mucho tiempo en el poder, y creo que eso fue lo que le pasó a Vico. Pasó mucho tiempo en el poder y eso ya le hizo como que ser poco el norte. Ajá. Claro, le hizo mal. Entonces, pero creo que esos son dos personajes que me llaman mucho la atención. Y también, por otro lado, también Arévalo, el papá del actual presidente, Sí. por la forma en que manejó la educación. Creo que eso, incluso para los que no se han visto, pues, por ejemplo, las escuelas de Arjona están basadas en las escuelas tipo federación de Arévalo. Y si ustedes van a ver una escuela tipo federación, empiezan a ver como que el concepto de las escuelas es prácticamente muchos de los conceptos de la educación actual. O sea, y pensando en la retrospectiva, si hubiéramos estudiado, o sea, si los colegios y los institutos hubieran seguido siendo como fueron en esa época, o sea, ahorita fuéramos una superpotencia. El problema es de que nunca se siguió. O sea, es un proyecto que se quedó como que a medias. Pero si lo miran, o sea, la forma de educar era muy moderna. Era que aprendías desde que entrabas al edificio. Entonces, por eso el edificio estaba condicionado para que empezaras a aprender desde que entrabas. Y la persona que más detestas de la historia guatemalteca. Que peor te cae, el que te duele el hígado al escuchar su nombre, ya sea actual o de antes, pues, o sea, no sé quién te daña a vos. Histórico. ¿Quién te daña La Paz? Hay uno. Cuéntelo, pues. Es que también es así medio controversial, porque es que mucha gente, bueno, hay mucha gente que seguramente no lo va a conocer, pero es que las cosas que hizo, es que también hizo cosas buenas, muy buenas, y otras que No. tal vez es Mariano Rosell Arellano. Él fue arzobispo de Guatemala más o menos en la década de los 50, y él fue uno de los principales detractores del gobierno de Arbenz. Pero también fue fundador de, por ejemplo, colegios como el Santa Infancia o Colegio San Sebastián, que son colegios muy importantes y que el nivel educativo es muy bueno. Pero por eso te digo, o sea, no todo es ni totalmente blanco ni todo es totalmente negro. Entonces creo que sí, algunas cositas que hizo este personaje son las que, así como que... Más o menos. Te vale tu cachito. Y Juan, muy bien, buena. Juan, terminamos el segmento de preguntas personales. Antes de seguir, ¿una chelita? ¿Va? Sí. No sé, aquí está, mira, está el tiempo, perdóname que está el tiempo. No, está buenísimo. Pero todo tuyo, por favor. Muchísimas Antes que nada, salud por las leyendas de Guatemala. Salud. Saludcita, pe. Aquí cómasela, papá. Bueno, o bébaselo, no sé cómo o lo interpreté vos ahí o cómo querrás consumirlo. Pero todo tuyo, por favor, esa chelita. Muchas gracias. Fresquecita. A ver, vamos a continuar entonces, Juan, con la entrevista. La entrevista afuera de tele. Mira, pues, aquí tenemos 2 tarjeticas más. Señor Juanito Carrera, decide usted para dónde vamos ahora. Maniobra para arriba. Y salió dinámica. Bueno, Dinámica. aquí en verano que más tener que sacar otra vez el bombón. Juanito. Pero está bueno. Nadie más. Ah, está buenísima. A ver. Algo ay, no mire eso. No mire dónde lo puse. Juanito, también te vas a tener que sacar. ¿Cómo se llama esta dinámica o de qué trata esta dinámica? Muy sencillo. Vos tenés la parte fácil y yo tengo la parte más jodida por no tener voz así de varonil. La dinámica se llama Cuéntalo con sonidos. Entonces, mi querido Juan, usted tiene por aquí. ¿Cómo está tu visión? Bien. ¿Tienes tu visión para poder leer aquí? Señor Juan, entonces yo le voy a dejar a usted esto para que pueda contar esta siguiente historia. Sí, aquí está todo suyo. Y yo voy a realizar los efectos de sonido con mi cuerpo. Así que usted, okay. Sí, entonces ya dice cómo va la onda, ¿verdad? Ajá. Yo lo voy leyendo. Vos lo vas leyendo y donde ya sabes que va a haber un sonidito ahí, yo tengo que interpretarlo. El sonido. Claro, aquí me vas a agarrar en fly. La historia está seleccionada y yo me voy a hacer grande pues con la interpretación. Perdón, Luz, que si te lleno de... Ajá. Después lo desinfectamos, le echamos de agüita, alcoholito, porque esta onda va a salpicar. Entonces, querido Juan, con esa voz así de historia. Es una historia de leyenda, así que usted póngale mucha atención. Y la historia dice así. El encuentro con las sombras.
La noche era oscura. Se escuchaban los búhos sonar desde la densa neblina. Y el viento silbaba entre los árboles mientras las ramas crujían. En el pueblo, la gente dormía, pero Juan aún caminaba por la calle empedrada. Mientras Juan caminaba, aves salían volando entre los árboles. Y ratones corrieron a esconderse en el agujero más cercano. De repente, alguien golpeó la ventana de una casa abandonada. Juan se detuvo. Será el viento, pensó. Pero el viento solo susurraba. Luego, un lamento aterrador se escuchó en lo más denso de la oscuridad. Con su cabello largo, mojado, un rostro aterrador y un traje blanco, era nada más que la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Oh! Juan sintió un escalofrío ¡Ay, sí! y comenzó a caminar más rápido. Pero entonces, el sonido de una guitarra comenzó a sonar en el aire. ¡Ring! ¡Ring, ring! ¡Ring, ring, ring, ring! El sombrerón estaba cerca y se escuchaba su risa macabra. Juan miró a su alrededor. Algo pequeño con un gran sombrero negro se deslizaba en la sombra. Corrió hasta un callejón oscuro, pero tropezó con una piedra y cayó al suelo. Al levantar la mirada, sus ojos se encontraron con dos luces rojas brillantes y con miedo tartamudeaba. El cadejo estaba allí enfrente, a él mientras hacía un sonido escalofriante. Juan trató de correr, pero entonces las ruedas oxidadas de una carrera retumbaban en la calle. ¿Chiqué? 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 La carreta chillona avanzaba lentamente. ¡Chiqué, chiqué, chiqué, chiqué! No, porque era lentamente. ¡Chiqui! ¡Chiqui! Juan no sabía qué hacer. A su derecha el sombrerón tocaba la guitarra. A la izquierda el cadejo gruñía. Detrás la carreta chillona se acercaba. ¡Chinquín! 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 Pero entonces la Llorona apareció enfrente a él. ¡Ay, mis hijos! Juan gritó y cerró los ojos. Cuando los abrió, solo estaba en medio de la calle. No había nadie. Suspiró y exclamó. Únicamente se oía el sonido del viento. Y un último susurro en su oído. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Juan tragó saliva. Y se dijo a sí mismo. ¡Oh! ¿Quién podrá defenderme? Voy a dejar eso. Gracias, pero la verdad es que la voz aquí en la estrella, mira, Juanito. Bueno, mire, si usted no sintió lo que yo sentí, déjeme decirle que usted no se metió en la historia, porque esa historia estuvo, pero pelos arriba y escupido. Que le cayó saliva, hágase así, mire, hágase así porque salpiqué para todos lados. Buena, Juan, si tenés voz así como de historiador, así tenebrosa, así como que sí. Se hace como que traumas a los niños y les contás ahí una historia. ¡Qué miedo! Juan, buena. Muy bien, Juan. Bueno, vámonos al último punto, señores, de este episodio especial. Y te tocaría nada más y nada menos que preguntas... Al hueso. Al hueso, papá. Así que espero que no le duela porque vamos a... ¿Qué significa al hueso? Pues son preguntas directas, ¿no?
a lo que va. Tenés que responder pues, lo que te voy a preguntar, ¿no? Así, lo que te voy a preguntar, ¿no? Nada más que eso. Así que bueno, Juanito, sin titubear, aquí no es nada personal, vamos. O sea, aquí son... ¿cómo no? Vamos a darla suavecito. Juan, al hueso. Pregunta directa. ¿Existen o no existen fantasmas, espíritus, demonios, seres sobrenaturales en esta vida? Creo que son más energías. Diferentes energías que de alguna manera, pues para algunos son buenas, para otros son malas, pero de que hay energías por ahí, hay, fijo. ¿Has tenido tal vez algún encuentro sobrenatural? Pues sí, tal vez un par. Pongámosle así como que me dejaron así como con dudas, ¿verdad? Y fue especialmente cuando falleció un amigo que, no sé, ¿verdad? Si lo vemos en los diferentes planos, tal vez a lo mejor el pobre no sabía que había fallecido, pero sí sentía, cuando fuimos a su velorio y veníamos todo el grupo de amigos de regreso, sí sentíamos mucho primero que el lugar donde aquel vivía era bien peligroso y veníamos todos a pie, ¿verdad? Ya tipo 1 de la mañana, caminando de regreso para las casas de todos. Duro. O sea, por si era peligroso. Sí. Entonces, sí había así como que grupos así como de esos como mareritos, así que había que sentíamos que nos iban a hacer clavo en algún momento, pero cuando pasamos como que no existiéramos y luego ladraban mucho los perros. O sea, a donde íbamos nosotros, donde íbamos pasando, aullaban y ladraban. O sea, y aullaban y ladraban y aullaban y ladraban. Y yo creo que los animales sí tienen ese como nivel de percepción. Sí, más que el ser humano. Más agudo, sí. Más agudo que uno. Y tanto que se nos topamos un perro de la calle y nos empezó a ladrar. Entonces, no sé, yo creo que tal vez en alguna parte era la presencia de él. Y pues así como eso, pues han pasado otras cositas así, ¿verdad? Pero esa creo que fue como que de las más fuertes que me tocó vivir. Y que por eso es de que yo estoy seguro de que tal vez puede que haya sido él, puede que haya sido otro tipo de energía, no lo sé, pero al final de cuentas, de que hay energías, hay energías. ¿Eres alguien cercano, familiar, amigo, que ha vivido alguna experiencia así como muy real, muy tangible, de alguna experiencia o anécdota sobrenatural? Pues, bueno, sí. Regularmente los compañeros en Amoniva, los compañeros PM son los que siempre se cuentan Sí, saben todo. unas historias que hay un cuate que ese pobre donde lo han puesto le ha tocado así. Siempre le sale. Y siempre ha sido más. Siempre le sale. Y le ha tocado así como bailar con la más fea. ¿Va? Ese cuate sí le ha tocado así. Eres compañero de allá de la policía municipal, pero sí, ellos por lo menos 2 me han contado así historias así gruesas, así en los lugares donde están ellos trabajando. Juanito, de todas las leyendas de Guatemala, ¿cuál podrías creer vos que podría ser la más real? Bueno, tal vez no la más real directamente, pero creo que la que tiene una situación más como que más tangible, a mí, porque eso es una percepción muy personal, tal vez la de la ciguanaba. Porque la leyenda habla de que supuestamente ella era una mujer muy bonita y que se iba a casar y que su esposo, su futuro esposo, le gustaba mucho apostar. Entonces tenía ese vicio de la apuesta. Entonces él en un juego de cartas ya no tiene dinero que apostar, ya perdió todo y la apuesta a ella. En creo que era una carrera de caballos, algo así creo que era. O sea, ya no tenía con qué apostar y la apuesta a ella. Y la pierde. Entonces, como la pierde, el que se la gana, ¿va? O sea, es así como que la va a reclamar y ella pues sale huyendo y al final dice que se embarranca y se lastima su cara y que por eso es de que al final le parece como que la cara de caballo. Entonces creo que... No estamos hablando de usted o yo. Si usted se lo está sintiendo personal, no es de usted. Tranquila. Cabal, entonces yo creo que bueno, porque tal vez al final de cuentas nos trata de dejar más enseñanzas y creo que bueno, que también es una historia que responde mucho a una época determinada, ¿verdad? Que es la de, o sea, pongámosle donde un hombre apuesta a la mujer, o sea, cosas que obviamente ya no se dan en la actualidad. Pero bueno, supuestamente ya no pasa. Ahora en el mercado no pasa. Pero o sea, son cosas que tal vez sí pudieron haber pasado. Incluso también creo que hasta la misma Llorona
el hecho de llegar a un punto de depresión tan grande en el que sienta que sus hijos están mejor muertos que vivos, ¿verdad? Creo que eso también es, o sea, es una realidad muy palpable que aunque tal vez no sea una historia tal cual se cuenta, pero que sí puede ser algo que le pueda pasar a cualquier persona, ¿verdad? Ahorita que viene un poquito más como que tu preparación, ¿verdad? Como antropólogo, como profesional también. ¿Por qué las personas o las culturas crean estas supersticiones? Mm, Fíjate que regularmente tal vez no son directamente supersticiones, sino que son más historias que te dejan un aprendizaje. Ah, ok. Y como al final de cuentas, pues es tradición oral, la sabiduría siempre la obtenemos de los mayores. Entonces, por eso es de que los mayores son los que van contándole las historias a los más jóvenes, pues para que vaya preservándose esa enseñanza, ¿verdad? Porque al final de cuentas, por ejemplo, como hablábamos, ¿verdad? La Llorona es que, o sea, no puede dejar por un lado a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos siempre son importantes y es como que el castigo que tiene por haber matado a sus hijos. Con la ciguanaba, pues es la apuesta, ¿verdad? O sea, los vicios te van a llevar a algo malo, ¿verdad? Y van a afectar a los que más querés. O sea, ese tipo de enseñanzas creo que son las que al final de cuentas pues van dejando las tradiciones orales, ¿verdad? Me encanta. Juan, ¿esto suma culturalmente a un país, a una, pues no sé, una región, suma que existan leyendas o mitos? Sí, creo que al final de cuentas son puntos identitarios, porque de alguna manera creo que todos los seres humanos pues tratamos de buscar puntos que nos identifiquen, que creen nuestra propia identidad. Entonces creo que apropiarse de algunas de estas historias, tomarlas como propias de tu país, como propias de tu barrio, por ejemplo, pues al final de cuentas se van haciendo haciendo parte de un grupo, en este caso, parte de tu barrio, parte de tu país, o sea, y especialmente eso se siente más cuando estás afuera, ¿va? Cuando estás afuera, como que tratas de querer recordar esas cosas que vivías de más pequeño. Entonces sí, creo que al final de cuentas son puntos de encuentro y son cosas de identidad Me para las encanta. personas. Juanito, para finalizar, porque al final creo que estuvo buenísimo el tema, la dinámica, la pasamos bien. Y estamos aprendiendo un montón sobre no solo leyendas de Guatemala, al final, pues cómo funciona todo esto. ¿Qué mensaje le darías vos a toda la gente? Pues no sé si a lo mejor más como que a la gente de mi generación para abajo, aquellos que vienen aquí arriba, porque muchos de ellos siento que ya no saben de historia o leyenda o no les importa o ya no lo hablamos tanto. ¿Qué les dirías vos a ellos para pues, siempre tener como viva esa llama de conocer más y a lo mejor no sé si de creer o no creer en las leyendas, ¿verdad? Pero al menos que siga vivo en nuestra historia o en nuestra cultura. Pues yo creo que tal vez el mejor mensaje que podríamos dejar es de que siempre tratemos de escuchar a nuestros abuelos, porque, y especialmente lo miro mucho con las generaciones de ahora, ¿verdad? Como estamos tan llenos metidos en la tecnología, en este tipo de cosas que muchas veces nos distraen de las cosas importantes. Dejamos por un lado la sabiduría que tienen las personas solo por el hecho de haber vivido. Ahí sí que bien dice el dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por diablo, claro. Entonces muchas veces, y como te digo, lo vino muy ahora, como que dejamos pasar por algo, de pasar por alto la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros papás. Entonces, tal vez estar un poquito más abiertos a lo que ellos nos cuenten, porque al final de cuentas, ellos nos van o sea, dentro de su sabiduría, dentro de lo que la vida les enseñó, nos van a dejar o sea, no solo el aprendizaje de vida de ellos, sino que si de eso viene alguna historia que tal vez recibió de su abuelo o de su abuela, pues al final se viene como que replicando y manteniendo ese lazo familiar que muchas veces, y especialmente en las familias modernas que ahora son tan disfuncionales, pues se va perdiendo, ¿verdad? Entonces creo que el tratar de mantener ese lazo entre el pasado y el ancestro con la actualidad creo que es lo más sano, y especialmente en comunidades como las nuestras, ¿verdad? Porque en comunidades indígenas esto es más fácil porque lo siguen haciendo. O sea, a pesar de los años, ellos siguen teniendo como que el respeto a sus mayores y el aprender siempre del gran abuelo, como le llaman a veces al antepasado, al familiar que ya no está, ¿verdad? Pero que dejó una enseñanza. Creo que eso podría servirnos en nivel general a todos, ¿verdad? Como que tratar siempre de respetar y tratar de aprender lo más que se pueda de las personas mayores que tenemos. Me encanta. Juanito, gracias por acompañarnos en este podcast que de hoy hablamos sobre leyendas de Guatemala. No sabíamos nada
Y ahora ya sabemos un poquito más sobre leyendas de Guatemala. Algo que tengas que decir con tu voz de así profunda de cuenta historias tenebrosas. Algo así como despedido. Sí, una despedida, ¿cómo te despedirías vos así como terminando ya una historia o una leyenda? Con voz así profunda. Algo así como lo hacía Héctor Gaitán. ¿Cómo lo hacía Héctor Gaitán? Como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Esto fue Leyendas de Guatemala con Juanito Carrera. Juanito.